Muy buenas inversores, ¿qué tal estáis? En el vídeo de hoy vamos a analizar en profundidad la empresa de Take-Two, la desarrolladora de la grandísima saga de juegos Grand Theft Auto, para determinar si es o no una oportunidad de inversión. Vamos a empezar por explicar el modelo de negocio de Take-Two, luego veremos las ventas que ha tenido por juego a través de la desarrolladora de Rockstar, la evolución en bolsa tras los lanzamientos de los videojuegos, el próximo gran evento, el GTA 6, que esto es por lo que se puede llegar a intuir que invertir en Take-Two puede ser una oportunidad este año. Para ir terminando el vídeo veremos en profundidad los fundamentales de Take-Two y al final del vídeo daré mi conclusión y mi valoración al respecto de esta empresa. Así que, dicho esto, lo de siempre, descargo de responsabilidad. Todo lo que vais a ver en este vídeo es meramente contenido informativo y educativo. La información que os doy aquí puede estar completamente sesgada y no hay ningún tipo de recomendación ni de compra ni de venta de acciones. El único responsable con tu dinero eres tú mismo. Dicho esto, comenzamos. Take-Two tiene un modelo de negocio muchísimo más sencillo que, por ejemplo, un ASML o un Constellation Software, estas dos empresas que ya hemos analizado en el canal y que os dejo en la descripción. Esta empresa, Take-Two, es básicamente un publisher y un desarrollador de videojuegos tanto para PlayStation, Xbox, Steam y móviles. No tiene más, crea un videojuego y lo vende. Ya está. Lo interesante de esta empresa, y ahora os lo voy a enseñar, es que además de ganar dinero por la venta del juego, lo siguen monetizando durante muchos años, tanto que entre el 77 y el 80% de los ingresos totales de Take-Two son ingresos recurrentes provenientes de la monetización del juego posterior a su lanzamiento. Lo típico de al comprar un juego, tener internamente microtransacciones, poder pagar por skins, por contenido extra, todo eso son ingresos recurrentes, de los cuales el 80% de los ingresos de esta empresa proviene de ese tipo de microtransacciones. Por lo tanto, podemos entender que el grosso del negocio de esta empresa no está en el lanzamiento del videojuego, sino en su posterior monetización. Y dentro de Take-Two tenemos tres desarrolladoras. La primera de ellas, y la que más peso tiene dentro de la empresa, es Zynga. Desarrollan juegos para móviles y para este año 2026 la directiva apunta que el 46% de los ingresos de la empresa provendrán de este segmento, de Zynga, juegos para móvil. Antes de seguir con las próximas desarrolladoras, recuerda dejar tu like, también tu comentario, diciéndome qué próxima empresa te gustaría que analicemos en profundidad y suscríbete si aún no lo estás, porque es que la mayoría de los que veis mis vídeos dais like, pero no os suscribís. Así que si de verdad me queréis apoyar, esta es la mejor forma, tardáis nada y además es gratuitamente. La segunda desarrolladora con más peso dentro de la empresa es 2K, la creadora de franquicias tan famosas como NBA 2K, Borderlands, Sid Meier's Civilization, WWE, Mafia, juegos que cualquier persona que le gusten los videojuegos ha como mínimo oído hablar de ellos. Y según su guidance, es decir, según las previsiones oficiales de la empresa, en el año 2026 el 39% de los ingresos los van a obtener a través de esta desarrolladora. La que más nos concierne a todos, y es por lo que estamos haciendo este vídeo, es la desarrolladora de Rockstar Games. Aquí encontramos las maravillosas sagas de las cuales yo soy hiper fan. Vamos, me he criado y me he desarrollado con estas franquicias: GTA, Grand Theft Auto y Red Dead Redemption, que es como el GTA, pero llevado al lejano oeste. Y estiman que el 15% de los ingresos que obtenga la empresa este año provengan de este segmento. Hay que tener en cuenta que Take-Two cierra el año fiscal contable en marzo. Es decir, este guidance es hasta finales de marzo de este año 2026. El próximo juego de GTA va a salir en noviembre, que eso dentro del año contable de Take-Two entra en el año fiscal 2027. Por resumirlo, para que todos nos entendamos, Rockstar es el catalizador de la empresa, porque a través de esta desarrolladora publican muy pocos juegos, pero son los juegos con mayor calidad y los que marcan un antes y un después en la industria del videojuego. Se dice
que cada vez que Rockstar lanza o un GTA o un Red Dead Redemption sientan precedentes para los próximos juegos que vayan a salir en la industria, marcan el listón del futuro. Por lo tanto, Rockstar con sus lanzamientos es el catalizador de la empresa, es aquello que va a hacer que sus ingresos se propulsen en el corto plazo. 2K es lo que otorga estabilidad, vamos, la fanbase, la comunidad que hay detrás de 2K con los juegos de NBA, con los juegos de WWE, tienen una comunidad que muy pocas desarrolladoras tienen y eso le otorga estabilidad todos los años. Todo lo que lance 2K su público lo va a comprar. Esto es así, esto es como cuando EA Sports lanza un FIFA. Todo lo que lancen, la gente lo compra. Y por otro lado, Zynga es ese segmento que aprovecha el sector del móvil, que no deja de ser un sector mucho más cortoplacista, un sector más barato para desarrollar videojuegos y que puede llegar a generar ciertos ingresos más en el corto plazo. Vosotros pensar que toda desarrolladora para videojuegos de móvil funcionan lanzando, voy a poner un ejemplo para que nos entendamos, lanzando 100 videojuegos en un año y solamente potencian esos videojuegos que funcionan. Saben que de esos 100 probablemente 99 no funcionen nada, pero ese juego que sí que va a funcionar va a rentabilizar y con creces los 99 fallidos. Y así es como funcionan las típicas desarrolladoras de juegos para móvil. He hecho esta pequeña recopilación de los últimos desarrollos que ha lanzado Rockstar desde el año 1997 hasta la actualidad. Hemos contabilizado las unidades vendidas y he estimado el dinero generado con cada uno de estos lanzamientos. No he incluido lanzamientos de Nintendo DS ni otras consolas, sino que he incluido los lanzamientos más grandes que ha hecho Rockstar en este tiempo. Y ya de primeras podemos ver que no es una desarrolladora que lance juegos todos los años. Fijaros que en el 97 lanzaron el primer Grand Theft Auto y vendieron 6 millones de unidades. Aquí está el dinero generado, donde encontramos que sin duda se ha generado un antes y un después en la empresa, fue a partir del lanzamiento del Grand Theft Auto 5 en el año 2013, juego que incluso a día de hoy se sigue vendiendo. Dentro de estas 220 millones de unidades vendidas se contemplan unas 190 del videojuego base y unas 30 millones de unidades extra de GTA Online. Y vemos todo el dinero generado, más de 4.24 billones de dólares. Y más de lo mismo con Red Dead Redemption 2, que este es sin duda alguna de los mejores juegos de la historia. En total, desde el 1997 hasta a día de hoy, cuando el último juego fue en el 2018, han vendido una estimación de más de 416 millones de unidades de videojuegos, generando más de 7 billones de dólares. Lo que es interesante ver es la evolución que ha tenido en bolsa la empresa después de cada lanzamiento. Y aquí lo que vamos a ver son unos datos que poca gente espera, ya que en el mercado hay una narrativa de que con esta empresa, cada vez que lanza un videojuego, la empresa crece en bolsa. Y no tiene por qué ser así. Vamos a ver, en el 1997 lanzaron el primer Grand Theft Auto y hasta el 1999 en bolsa la acción creció un 162%. Pero es que con el lanzamiento de Grand Theft Auto 2 cayó un 24% hasta el año 2001. Aquí tenemos las siguientes evoluciones en bolsa después de cada lanzamiento y fijaros que el Grand Theft Auto San Andreas, que fue un juego que marcó un antes y un después en la industria en esa época, a pesar de haber sido de los mejores juegos de la historia, en bolsa la empresa cayó un 25%. Y luego lanzaron GTA 4, que por cierto es mi GTA favorito, a pesar de haber sido un juego con altísima calidad y en donde estaban probando mecánicas y tecnologías nuevas, fijaros que cayó un 22% en bolsa desde el 2008 hasta el lanzamiento del Red Dead Redemption 1. Con el Red Dead Redemption 1, que fue un juego que le encantó a toda la comunidad, fue un juego que apasionó a muchas personas. A pesar de ello, desde el 2010, que fue cuando se lanzó, hasta el 2013, el lanzamiento del GTA V, la empresa subió un 1% en 3 años. Aquí es donde vemos un impasse dentro de la empresa, con el lanzamiento en el año 2013 del GTA V. Desde el 2013 hasta el 2018, la empresa en bolsa creció un 1083%. ¿Por qué? Por un lado, porque
rompió todos los récords de ventas, el GTA V, ahora lo veremos, pero vendieron 1.000 millones de dólares en 3 días. Además de eso, es un juego que han seguido actualizando, que han seguido metiendo cosas para aumentar la vida en este juego y que prácticamente 13 años después siga siendo de los videojuegos más jugados del mundo y que más dinero sigue dando. Y ya en el 2018 salió Red Dead Redemption 2, que hasta la actualidad, desde el último lanzamiento importante, la empresa en bolsa ha crecido un 86%. Podemos ver que el comportamiento medio entre lanzamientos es del 154%. Sinceramente, creo que esta media, yo os lo he puesto porque al fin y al cabo es un estudio y datos siempre mata relato, pero creo que aquí los datos están extremadamente distorsionados. Primero, por un lado, distorsionados por el lanzamiento del GTA V y por otro lado, distorsionados porque estamos tratando Take-Two como si solamente lanzase estos juegos, pero os recuerdo que lanzan muchos juegos anuales a través de 2K y muchos más aún a través de Zynga. Lo interesante es que Rockstar, una de las 3 desarrolladoras que hay dentro de Take-Two, no es una máquina constante de multiplicar acciones, ni mucho menos. Es una empresa de eventos extremos, es una empresa que están durante muchos años desarrollando un videojuego para jugárselo todo a una. Lo que os menciono aquí, fijaros que hay juegos buenísimos como GTA San Andreas o GTA 4, mi favorito, donde la acción cayó. Eso nos dice que la calidad del producto no siempre coincide con el momento bursátil. Tener en cuenta que durante todas estas épocas han pasado bastantes crisis, burbujas, recesiones, ciclos económicos completos y además estos ciclos económicos cada vez son más cortos, duran menos. Entonces, por eso creo que este estudio hay que cogerlo con pinzas. Yo os lo he querido mostrar para rebatir un poco esa teoría que hay en el mercado de que hay que invertir antes de que Take-Two lance un videojuego. Bueno, con mucho cuidado. Lo que creo que sí que nos dice el estudio que os he hecho es que Rockstar ha creado eventos históricos de altísimo valor, pero no siempre ha sido correspondido por el mercado, ya que la reacción de la bolsa es completamente irregular. Y es que el mayor retorno que ha tenido la empresa ha sido con GTA V, pero porque absolutamente nadie, ni el propio Rockstar, pensaban o esperaban lo que iba a ocurrir con GTA V, porque os recuerdo que GTA V no ha sido tanto el juego base. Lo que ha movido a este juego en el largo plazo durante estos 13 años, que por eso a día de hoy se sigue jugando y se sigue comprando, ha sido GTA Online. Aquí ya podemos ver algo interesante, que la explosión en las acciones de esta empresa se vino por algo que nadie esperaba. Sin embargo, a día de hoy, con GTA 6, todo el mundo espera que esto, y yo mismo, todo el mundo espera que esto bata todos los récords posibles. Y ya sabemos lo que ocurre cuando el mercado espera algo durante mucho tiempo. Pues que probablemente no se termine dando porque hasta que eso ocurra ya se ha ido descontando en el precio. Rockstar hasta el día de hoy no ha dejado de crecer en bolsa y eso es probablemente porque el mercado ya esté descontando el crecimiento que vaya a tener las acciones de Take-Two gracias al lanzamiento de GTA 6. Si te gusta este tipo de vídeos en donde analizo en profundidad empresas, sin duda alguna te recomiendo que te registres en la newsletter donde envío un correo al mes, nada más, y donde con simplemente formar parte de esta newsletter completamente gratuita vas a tener acceso a la lista prioritaria para el curso de inversión que vaya a lanzar este año. En este mismo instante ya estamos con la primera edición de este curso, así que esta lista prioritaria sería de cara a la próxima edición. Si no te lo quieres perder y quieres acceder a descuentos para este curso, te recomiendo, sin duda alguna, registrarte en la newsletter que te dejo en la descripción. Es gratis y no te voy a bombardear a correos. Y ahora vamos con el próximo gran evento, el GTA 6, del cual todo el mundo espera y yo mismo también, que marque un antes y un después en la industria de los videojuegos, porque lo han conseguido prácticamente siempre con los anteriores lanzamientos. Esta empresa Take-Two, o en este caso Rockstar, suelen cumplir las expectativas o incluso las suelen batir. Expectativas de lo que espera el usuario, la comunidad, el mercado.
Realmente es una empresa que no ha solido mentir y esto es algo bastante extraño viendo de la industria de la que estamos hablando, ya que en la industria de los videojuegos las empresas hablan mucho y luego presentan poco, pero es que Rockstar siempre ha cumplido con su palabra y por eso el mercado confía aún más en ello. Y es que GTA 6, Grand Theft Auto, es la continuación del producto de entretenimiento más rentable de la historia. GTA 5, repito, GTA 5 fue el producto de entretenimiento más rentable de toda la historia y que además sigue vendiendo más de 10 años después. A día de hoy, 13, 14 años después, sigue vendiendo. Es increíble. Y el GTA 6 es probablemente el lanzamiento cultural más grande de la década en videojuegos. Tened en cuenta que este juego aproximadamente lo llevan desarrollando, empezó su desarrollo en el 2014-2015, sufrieron un parón, pero a partir del 2018 empezaron de forma muy intensiva a seguir desarrollando este videojuego. Durante el año 2024 y 2025 todo el mundo esperaba, porque la propia empresa lo decía, que lo iban a lanzar en ese año, pero finalmente lo lanzarán a finales del año 2026, que para nosotros es el ejercicio fiscal 2026, pero para Take-Two, por cómo fiscaliza esta empresa, estaríamos hablando del ejercicio fiscal 2027. Estamos hablando de 10-12 años de desarrollo total, que es algo completamente inusual para la industria AAA. AAA son esta industria de videojuegos con altísima inversión detrás. Tener en cuenta que esto no es un juego anual tipo FIFA o Call of Duty, sino que esto es una obra mastodóntica que se cocina durante muchos años para que dure muchos años. Es muy diferente. FIFA y Call of Duty es para usar y tirar. GTA y Red Dead Redemption, los lanzamientos de Rockstar, no es para usar y tirar. Todo apunta a que GTA 6 sea el juego más caro de la historia. Rockstar no ha publicado cifras oficiales, pero los expertos de la industria de los videojuegos estiman que detrás de este juego lleva una inversión de entre 1.000 y 2.000 millones de dólares. Para ponerlo en contexto, GTA V costó aproximadamente 265 millones de dólares producirlo. Y fijaros si es el producto más rentable de la historia hasta el momento, que costó 265 millones producirlo, pero recaudaron, aquí lo tenemos, 4.24 billions, prácticamente un por 20 de beneficio. Por otro lado, Red Dead Redemption 2, el último mega lanzamiento de Rockstar, costó 540 millones de dólares producirlo. Estamos hablando de que GTA 6 como mínimo multiplicará por 3 los costes de desarrollo. Y es que hay que entender que GTA 6 no es un videojuego, es una inversión de capital a escala de Hollywood o incluso algo superior, y os lo voy a enseñar ahora mismo. En esta comparativa entre GTA 6 y el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, vemos que ha costado más dinero y más tiempo producir GTA 6 que el edificio más alto del planeta. ¿Os dais cuenta de qué magnitudes estamos hablando de videojuego? Estamos hablando de un videojuego el cual la industria está esperando, el cual la competencia de Rockstar está esperando a que Rockstar lance este videojuego para ellos posteriormente lanzar el juego después del lanzamiento de Rockstar. Hasta ese punto es una empresa que literalmente modifica lo que la competencia va a hacer. Porque mientras que la competencia lanza juegos todos los años y bombardea al usuario con nuevos videojuegos de bastante dudosa calidad, Rockstar te hace todo lo contrario. Te lanzan una obra maestra y desaparecen durante años mientras crean otra obra maestra. Y estas son las expectativas de ventas. Os recuerdo lo que os mencioné antes. GTA V ha vendido 190 millones de copias, más unas 30 más de GTA Online, y es que en solo 3 días, esto es récord de la historia de la industria de los videojuegos, ningún otro videojuego ha conseguido este récord de generar 1.000 millones de dólares en solo 3 días. Esto es una absoluta barbaridad. Que un videojuego genere 1.000 millones de dólares en 3 días no lo ha conseguido nadie más. Y se espera a que GTA 6 consiga generar 1.000 millones de dólares en 24 horas, en un día. Aquí os lo digo, apunta a récord histórico de ventas en lanzamiento, a unos ingresos masivos
en el primer trimestre del lanzamiento. Un efecto que probablemente, si sepan monetizar como han monetizado GTA V, estaremos ante un producto de unas magnitudes que creo que no estamos preparados para verlo. Es algo que la industria de los videojuegos nunca ha visto. Literalmente, Take-Two se la juega todo en este lanzamiento. Todo. Y si no, recordemos lo que ocurrió con la desarrolladora de CD Projekt, la creadora de Cyberpunk 2077. Un juego esperado por prácticamente toda la industria de los videojuegos que prometían marcar un antes y un después. ¿Y qué ocurrió con ello? Que cuando lo lanzaron, en este punto, llegó a máximos históricos, pero el juego no cumplió con ninguna de las expectativas. El juego prácticamente salió roto y se desplomó desde los 437 hasta los 97. La empresa estuvo a punto de desaparecer. Por eso mismo os digo que Take-Two se la está jugando absolutamente todo con GTA 6 y por eso mismo yo creo que están cada vez aplazándolo más porque quieren lanzar un producto perfecto, porque si no sus acciones se van a desplomar. Antes de seguir con el análisis de los fundamentales, que eso también es lo que más nos interesa como inversores a largo plazo, pero antes tenemos que entender el contexto y el modelo de negocio, os recuerdo que por favor dejéis vuestro like y vuestro comentario y que os suscribáis. Es sin duda alguna la mejor forma para apoyarme, no tardáis nada y es completamente gratuito. Os aviso que los fundamentales de Take-Two son fundamentales muy extraños, pero eso es inherente a la industria a la que pertenece esta empresa. Por un lado, tanto son de extraños estos fundamentales como de impredecibles, y los alumnos del curso de inversión ya saben que para invertir a largo plazo hay que huir de las empresas impredecibles. Fijaros en la facturación de Take-Two desde el 2020 hasta el 2026, un crecimiento anual del 13,8%. Pasamos al margen EBIT y ya vemos ciertas cosas que a los inversores inteligentes no nos gusta, y es que a un inversor a largo plazo como nosotros lo que buscamos es que los márgenes sean estables o al menos vayan en expansión y que por otro lado sean predecibles. ¿Qué vemos en este caso? Pues que los márgenes no están en expansión, sino que incluso en este momento los márgenes son negativos, un margen EBIT de beneficio operativo del menos 8%, todo apunta a que este margen EBIT se mantendrá negativo. ¿Por qué? Porque este tipo de empresas suelen tener buenos fundamentales, buenos entre muchas comillas, cuando hay grandes lanzamientos. Mientras no haya grandes lanzamientos, este tipo de empresas suelen ser bastante malas. Por otro lado, fijaros lo que ha pasado con el margen de beneficio neto. Si ya el margen EBIT se ha desplomado, lo mismo ocurre con el margen de beneficio neto. ¿Os gusta este tipo de cosas y queréis saber más? Os dejo la newsletter gratis para suscribiros ahí debajo. Entraréis en la lista prioritaria para el curso de inversión, en donde aprenderéis a leer este tipo de datos y muchísimo más. Pero fijaros que esto como inversores no nos gusta. Espero que a nadie le parezca atractiva una empresa cuyo margen de beneficio neto es del menos 80%. Y fijaros que es un margen bastante poco estable. Durante unos cuantos años sí que crece en bolsa, pero automáticamente se desploma y vemos que el comportamiento pasado hacía lo mismo. En el año 2014 el margen de beneficio neto era del 13% y en el 2015 del menos 26%. Pero es que ahora estamos hablando de un margen neto del menos 80%, en el 2023 del menos 70% y en el 2022 del menos 21%. Esto espero que a nadie le parezca atractivo, porque esto es horrible. Es horrible y completamente impredecible. Oye, que vosotros sabéis predecir el margen neto futuro a 5 años de esta empresa. Pues igual sois unos genios y podéis saber definirlo. Yo no, y creo que no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo como inversores a largo plazo es detectar empresas de altísima calidad. Y una empresa, a pesar de que tenga productos que sean obras maestras, no tiene por qué ser una empresa de alta calidad, no tiene nada que ver. Fijaros el beneficio por acción. El beneficio por acción, esto hago mucho hincapié en el curso de inversión, es lo que más nos importa a los inversores a largo plazo, ya que la rentabilidad que vayamos a obtener de nuestra inversión a largo plazo va estrechamente ligada al comportamiento de los beneficios por acción de la empresa. Y vemos que Take-Two
tiene unos beneficios por acción negativos. En el año 2026 del menos $93. En el año 2025 perdía casi $26 por acción. Vemos que esto, hombre, no es atractivo y no es llamativo. Y si es llamativo, es negativo hacia la connotación más negativa posible. Es una empresa que genera pérdidas durante muchos años consecutivos. Y vemos encima que para más Inri, por un lado, la empresa no deja de generar pérdidas y por otro lado, están emitiendo acciones. Cada vez hay más acciones en circulación. ¿Esto qué hace? Pues que haya más pérdidas aún. Porque además, fijaros en esto, la deuda 4.9 veces EBITDA. Tiene una deuda casi 5 veces superior al EBITDA que produce la empresa. Como máximo, lo que se puede llegar a tolerar en empresas de alta calidad es una deuda 2 veces EBITDA. Estamos hablando de 5 veces. Habría que analizar la estructura de esta deuda, pero 5 veces EBITDA, hombre, me parece peligroso. Yo personalmente no es consejo ni de compra, ni de venta, ni de absolutamente nada, pero sí que me siento en la obligación de deciros que tengáis cuidado. Cuidado con este tipo de cosas. Que además fijaros que el aumento de la deuda positiva a partir del año 2023, viene de la mano de caídas directamente el beneficio por acción en el año 2023. Y lo mismo ocurre con la caída de los márgenes. Vemos que lo que está deteriorando el beneficio de la empresa y el beneficio de los accionistas y la rentabilidad en los márgenes es el exceso de deuda. Ya lo estamos viendo. Estos son piezas de un puzzle que vamos a ir uniendo. Y aquí estamos viendo que el aumento de la deuda viene de la mano del destrozo de la rentabilidad de la empresa. Dicho esto, y antes de ir con mi conclusión y mi valoración sobre las acciones de Take-Two, os recuerdo por última vez que si os suscribís en la newsletter completamente gratuita, accederéis automáticamente a la lista prioritaria para la próxima edición del curso de inversión que lance este año. Y también recordaros que en el segundo trimestre voy a lanzar un análisis gratis para vosotros del sector del cannabis. Ya hemos lanzado el del primer trimestre del sector de la computación cuántica y os ha gustado a todos los que estáis suscritos, y para el próximo trimestre análisis del sector del cannabis, que sé que os interesa tanto. Pero bueno, el que más os va a interesar a vosotros y a muchos políticos es en el tercer trimestre, cuando analizamos el sector de los clubs de alterne. Ya lo veréis. Llegados a este punto, tengo que ser muy sincero con vosotros. No he podido ni he sabido valorar a largo plazo las acciones de esta empresa porque vamos a hablar en plata. Si tú quieres invertir en esta empresa, tienes que saber que no estás invirtiendo, estás especulando. Cuando una empresa, sus fundamentales son tan volátiles y tan impredecibles, eso no se llama inversión, se llama especulación. Y estarías invirtiendo en esta empresa especulando que el mercado, cuando lancen el GTA 6, reaccione de forma muy positiva. Pero como tal, no podemos seguir ningún fundamento real de inversión en esta empresa. Por lo tanto, como me es completamente imposible predecir hacia dónde pueden ir los fundamentales de esta empresa, me temo que no puedo daros una valoración de aquí a unos cuantos años de hacia dónde puede cotizar la acción de Take-Two. Así que en resumen, mi opinión personal es que no me voy a acercar ni voy a tocar con un palo a esta empresa, a menos que antes del lanzamiento se desplome un 50%. Ahí, bueno, podría ser algo interesante, pero no para destinar más del 2% de mi capital. Pero como tal, si hiciese cualquier cosa con esta empresa, tengo que dar por hecho y hay que entender que esto es especulación. No estaríamos siguiendo ningún principio de inversión. Así que dicho esto, me encantaría saber cuál es vuestra opinión al respecto de esta empresa en los comentarios, si vosotros estáis invertidos en ella, si pretendéis especular con lo que vaya a suceder en el lanzamiento del GTA 6, y que ya de paso en los comentarios me digáis qué próximas acciones queréis que analicemos en próximos vídeos. Así que lo dicho, chicos, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Os dejo en la descripción contenido interesante
fuerte y ya me despido. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora de siempre, a las 3:30, hora española, para el próximo análisis. Hasta la próxima, chicos.